Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a compartir el mensaje de Dios en esta mañana, este nuevo domingo, el día que hizo el Señor. Dice su palabra, nos gozaremos y nos alegraremos. Amén. Importante que el mensaje de Dios llegue a tu vida, a tu corazón, da igual el lugar. Dios no necesita una multitud. Dios no necesita que estemos reunidos, aunque es lo ideal, para hablar a nuestros corazones, para traer consuelo, para traer aliento a nuestras vidas. Dios lo que necesita y espera es un corazón dispuesto, abierto para recibir de Él lo que ha preparado en este nuevo día. Así que yo te pido por favor que me acompañes. Vamos a estar compartiendo el mensaje de Dios en este día. Y quiero hablarte de una historia, una experiencia más bien que tuvieron los apóstoles con el Mesías, con el Maestro, mientras iban en una barca hacia otra región. Y quiero hablarte bajo el tema cuando todo parece perdido. Y quizás es posible que te hayas visto, te hayas encontrado en alguna circunstancia, alguna situación en tu vida, a lo largo de tu vida, lo que tú has visto. En carne propia has sentido que todo está perdido, de que ya nada se puede hacer, de que difícilmente salgamos hacia adelante. No sé, cualquier situación que hayas vivido. Yo creo que todo cristiano y todo ser humano lo ha experimentado en alguna etapa de su vida, donde uno ve que todo se torna gris, todo está pinta va de mal en peor. Y en la historia, toda la historia de la Sagrada Escritura, vemos que muchos hombres y mujeres, así muchos se encontraron en situaciones similares. Y en el momento clave de su vida, donde ya estaba a punto de perecer, de caer al agujero, pues levantaron un clamor a Dios y Dios escuchó la oración de sus hijos. Entonces, es el caso que se le presentó aquí a los discípulos, porque la cosa se le puso bastante complicada. Y ahí se cumple lo que dice el Señor en su palabra, que claman los justos y Jehová los escucha. Y no solamente nos escucha, sino que nos libra de todas nuestras angustias. Quizás te encuentras angustiado, quizás estás desesperado, quizás estás con miedo, puede que estés atemorizado porque no sabes qué nos va a deparar el futuro, porque no es tanto la crisis sanitaria que está viviendo el mundo, sino la crisis económica que esto ha desencadenado. Los miles de despidos que han habido, por ejemplo, en este país, gente que se ha quedado sin empleo, y cada día esto va a peor. Situación económica un poco más complicada, creo que cuando la crisis del 2008, que nos tocó aquí sufrirla a todos los ciudadanos de este país, todos los que vivimos en este país. Aunque esto es cierto que no va a ser una crisis tan externa como la anterior, pero va a ser, los primeros meses va a ser algo un poco difícil de sobrellevar, porque la economía se ha paralizado en este país. Aquí todo está parado, aquí nadie está produciendo, aquí solo están trabajando los sanitarios y poco más. Y es una situación complicada para el mundo, para este país, y para la iglesia también. No somos la excepción, no vivimos como los judíos, allá apartados. Egipto sufría mientras ellos estaban apartados. Vivimos todos aquí. Estamos todos aquí, los que son cristianos que viven en Italia, cristianos que viven en Estados Unidos, que son ahora mismo el epicentro del coronavirus, sufrirán las consecuencias de esta situación. Y entonces la cuestión es ver el sufrimiento que se nos avecina, ver la dificultad que se nos está acercando cada día más,
sino que en el momento del conflicto, en el momento de la dificultad, sepamos y aprendamos a clamar a Dios. A clamar a Dios. Hay un canto muy bonito y está en las escrituras: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son sus obras. Sus obras son maravillosas, sus obras son asombrosas, sus obras, las obras de Dios son perfectas, y Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios bueno. Cuán grandes son sus obras, cuán grandes y maravillosas son las obras de nuestro Dios. Y Dios, a la iglesia, a sus hijos, a aquellos que en Él esperan y Él claman, no les va a dejar tirados, no les va a dejar solo, no nos va a dejar solo. Amén. Así que es un momento en el que la iglesia tiene que meditar sobre vuestros caminos, le dijo Jesús, dice la Sagrada Escritura. Meditad, le dijo Dios en una ocasión a través de Ageo al pueblo. Meditad sobre vuestros caminos. Meditad, empezar a meditar. La iglesia tiene que empezar a analizar esta situación porque necesitamos volvernos a la palabra. Necesitamos volver nuestro corazón al Señor. Ubicarnos, iglesia. Necesitamos ubicarnos. Centrarnos en lo que hemos creído. ¿En qué has creído tú? Pues bueno, yo creo No, ¿en qué has creído? ¿En qué hemos creído? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿En quién hemos puesto nuestra esperanza? ¿En un estado que está desbordado? ¿En una nación que creíamos que era fuerte, pero no lo es? ¿En un país que creíamos que era un refugio para el ciudadano y resulta que no lo es? Porque algo invisible está acabando con todo el mundo. Algo aparentemente, se veía aparentemente inofensivo. Algo común por estas fechas. Entonces, ¿en quién esperamos? ¿En quién confiamos, iglesia? Y quiero que me acompañes, por favor, cuando todo parece perdido, como te dije, quiero que me acompañes en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Y antes de leer Mateo capítulo 8, dijo una vez, Jesús se lo dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Jesús está hablando. ¿Quién te dije que está hablando? Jesucristo. No lo están hablando ni los discípulos, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas, no. Jesús, estas palabras salieron de Jesús, Juan 16, 33, y le dice a los suyos: chicos, amigos, o hermanos o siervos, como le llamaba, en el mundo tendréis aflicción. Y si el verso terminara ahí, pues diríamos, menudo problema que nos vamos a encontrar. Menudo conflicto en el que vamos a meternos día a día y no vamos a encontrar salida a esa situación complicada que nos va a venir. Si el verso terminaría ahí. Pero Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Y culmina con esto y le dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la confianza que tiene la iglesia. Nuestra fe puesta en Cristo, que estamos ciertísimamente seguros que el Señor guarda en completa paz. El Señor Jesucristo guarda en completa paz aquel, dice, no aquellos, perdón, aquel cuyo pensamiento en Cristo, en la palabra, en el Señor, persevera, dice, porque en Él ha confiado. Entonces, lo anormal es que no nos vengan situaciones difíciles. Lo normal es que pasemos por situaciones complicadas, complejas, para ver en quién hemos creído, para ver en quién hemos confiado, porque cuando todo está bien, todo el mundo es cristiano, todo el mundo levanta las manos, todo el mundo se congrega. Ahora no nos podemos ni congregar, no nos podemos ni reunir en un lugar, porque está prohibido. Pero cuando todo está bien, cuando todo va sobre rueda, hermano, todo el mundo te habla en lenguas, te habla de Dios, te predica, te profetiza, te hace de todo. Pero cuando la piña se pone agria,
cuando la cosa se complica, cuando vemos que que la higuera no florece, cuando vemos que en las vides no hay frutos, como dijo Habacuc, perdón, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Las aflicciones nos vendrán. Los conflictos nos vendrán. Las dificultades nos vendrán. El día malo nos vendrá a todos. Cristianos e inconversos. Nos vendrá a todos. El problema es que, como dice la misma palabra, el socorro de ellos se ha apartado. El nuestro es Jehová, Dios de los cielos. El socorro del mundo ahora mismo, no sé quién es, pues los médicos o los científicos que están esperanzados en que van a parar esto a tiempo. El de la iglesia se llama Cristo. Solamente Cristo. Solamente en Él, dice un coro, la salvación se encuentra en Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Amén. Entonces, cuando todo parece perdido, ahí donde como que florece la fe del cristiano y sacamos la cabeza del hoyo. Y me ha llamado mucho la atención en estas semanas que ha arremetido este problema contra el mundo. He visto muchos vídeos en las redes sociales, en diferentes redes sociales, donde literalmente el mundo entero está de rodillas, hermano. Cristianos e conversos, todo el mundo está orando. Y me llamó la atención uno el otro día de una persona que se encierra en una habitación y pone la canción de Jaime Murrell, te pido la paz por mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, que ahora me humillo y busco tu rostro, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Y él en el mismo, mientras empezó a orar, el hombre desesperado, decía sus palabrotes insultando al virus, entonces ahí se veía que el hombre cristiano no era, sino que lo que pude ver en esa escena es que el mundo entero, da igual si son ateos o no, cristianos o no, católicos, musulmanes, testigos de Jehová, la iglesia de los mormones, no sé, budista, yo qué sé, cantidad de religiones que existen, todo el mundo está clamando al Dios en el que cree, en el que le han instruido, en el que creen que le va a dar la salvación, a ver si escucha, y para esto a tiempo. Y literalmente el mundo entero está de rodillas clamando a ver si esto se soluciona, porque la gente se le ha despertado la fe, como ven que la única solución, la única esperanza está allá arriba, pues vamos a clamar, clamemos a ver si nos escucha. Yo creo que están pensando como Elías, cuando desafió a los 850 profetas de Baal y Acera, le dijo, clama a tu Dios a ver quién te va a librar, que yo voy a clamar al mío. Y entonces, usted conoce bien la historia, no quiero hablarte de eso, pero llegó un momento en el cual se cansaron de tanto pedirle y no vieron respuesta, y Elías clamó a su Dios, y Dios contestó inmediatamente. Y escuchen, me llama mucho la atención, porque dice que ni siquiera viendo eso, el pueblo volvió su corazón a Dios. Porque le dijeron, si Jehová es Dios, id en pos de él, y si es Baal, también. Y dice que el pueblo quedó callado. Y a pesar de ver el fuego descender, el altar consumir y la ofrenda consumirla con el fuego, el pueblo no reaccionó. Y no sé si va a pasar de la misma manera cuando esto termine, pero yo sí creo, y estoy seguro, y ojalá Dios nos escuche, que mucha gente va a volver a sus pies después de esta situación tan difícil. Muchos que se habían apartado y muchos que no habían entregado nunca su vida al Señor después de esto. Yo creo que las iglesias se van a llenar de personas hambrientas de Él, necesitadas de Él, y ahí estaremos nosotros para restaurar esas vidas, para edificar esas vidas en la palabra, y que esas almas nuevas puedan crecer en un ambiente sano, que es la iglesia de Jesucristo. Entonces, iglesia, leemos algo muy importante. Y dice el Evangelio de Juan, te dije que me acompañaras buscaras Mateo capítulo 8, pero antes de ir allí, leemos una última cita. El Evangelio de Juan capítulo 6, verso 26. Jesús en una ocasión
cuando la alimentación de los 5,000, no sé si se acuerdan, el Señor reprende a los seguidores, a sus seguidores, porque la gente, donde quiera que iba Jesús, la gente iba detrás. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Querían escuchar algo nuevo. La gente estaba harta, hermanos y amigos, la gente estaba harta de escuchar la religión común de siempre. La gente estaba harta de ver a los fariseos como, dice la Biblia lo describe así textual, con su barba bien adornada, bien arreglada, con sus túnicas impolutas, con su pelo largo, con sus anillos en sus dedos, con sus seguidores detrás y rodeado de lobos, gente haciéndole la pelota siempre. Entonces la gente estaba harta de ver a esos fanáticos religiosos, hipócritas, que lo único que le interesaba era vestir bien. O sea, la apariencia era lo importante. El corazón daba igual como estuviera. Dice que se paraban en las puertas de las sinagogas donde el pueblo oraba, y dice que ni entraban ellos ni dejaban entrar al que tenía necesidad. Eso hacían los fariseos. Entonces, por ese motivo, el pueblo se hartó de ellos y dejó de seguir a los fariseos, y cuando Jesús aparece, empezaron a seguir a Jesús. A Jesús siempre tenía una multitud detrás que le seguía. Muy difícilmente Jesús se quedó solo. En el huerto de Getsemaní y poco más. Y en el monte de los olivos Jesús se quedó solo, y de hecho apartó a sus discípulos, porque siempre Jesús estaba rodeado de gente, porque la gente quería algo diferente. La gente quería que se le predicara un evangelio desde su propia experiencia, no puras teorías, no puro conocimiento, como hay muchos por ahí que predican el conocimiento y lo bien que le va en la vida y lo bien que están disfrutando aquí en la tierra de ese evangelio que supuestamente le ha cambiado. Cuando no mostramos frutos dignos de arrepentimientos, o sea, cuando en mí hay un cambio, cuando en mí hay una transformación, la gente ve que ese evangelio a mí me ha servido, y la gente va a creer en lo que yo he creído. Entonces dice que Jesús aquí tiene un problema con ellos, porque les dice: vosotros me seguís porque comisteis el pan y os saciasteis. Escuchen, lo que te digo ahora, Juan 6:26, Jesús le dice: ustedes, no sé si les señaló, ustedes me siguen a mí porque les llene la barriga, porque estando conmigo no les va a faltar, no le ha faltado nada. Y mandó a que lo despidieran. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que como literalmente el mundo está de rodillas, uno está clamando porque no quieren morirse, hermano. Porque han visto que la muerte le ha tocado la puerta. Y si algo valora el ser humano, si algo cuida el ser humano, es la vida. Una casa te la quita el banco y tú mañana puedes comprar otra. Un vehículo te lo quita el banco y mañana te puedes comprar otro. Pero la vida ya no se puede recuperar. Y peor si se murió sin Cristo. Entonces, lo que te quiero decir con esto, amigo, tú que estás temblando, atemorizado y clamándole a Dios a ver si te libra, si se muere el vecino pero tú no, que no sea como estos hombres que dice que seguían a Jesús porque comieron el pan y se saciaron, sino que en verdad tú puedas circuncidar tu corazón, como le dice Génesis capítulo 17, circuncidar tu corazón y entregar tu vida al Señor. Es lo que Dios está deseando del mundo. Amén. Entonces dice el Evangelio de según San Mateo, capítulo 8, verso 23. Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. O sea, no Jesús seguía a sus discípulos, los discípulos seguían a Jesús.
Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, dice el verso 24. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. 26. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Ese hombre se llama Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice aquí que Mateo, desde el verso 23, 8, 23 al 27, que Jesús se sube a una barca, los discípulos le siguen, normalmente le seguían a todas partes, y pasaron al otro lado, donde había un problema que los discípulos no se imaginaban con qué situación se iban a encontrar. Y lo que quiero decirte, hermanos, en esta mañana es que cuando Cristo sube a la barca, cuando el Señor se sienta en la parte delantera de la embarcación, sus discípulos se meten detrás y bogaron mar adentro. Y el verso 24 dice que inmediatamente se levantó una gran tempestad. El 25 dice que Cristo se quedó dormido. Y me llama mucho la atención esta parte, porque ahí donde yo creo que Dios le habla a la iglesia en esta situación. Imagínese usted, en medio de una gran tempestad como la que estamos teniendo ahora, ¿usted cree que la gente se puede quedar dormida? Y ese es el refugio que nos proporciona el Señor a sus hijos, que en medio de tanta mortandad, la iglesia puede descansar en paz. La iglesia puede refugiarse en los brazos del Maestro, porque como le pasó al apóstol Pablo cuando iba camino a Roma, detenido para ser juzgado allí en Roma, y dice que casi pierde la vida, y llegaron a una isla llamada Malta, y cuando se bajaron, dice que una serpiente de cascabel se le envuelve en la mano, y la gente dijo: este tiene que ser homicida porque se libra del mar, y ahora viene esta serpiente y lo va a matar aquí. Y no le aconteció absolutamente nada. Y dice que cambiaron de parecer hacia el apóstol Pablo, porque vieron que Dios había refugiado, había guardado la vida de este hombre. Entonces lo que te quiero decir es que en medio de tanta muerte, en medio de tanta peste, en medio de tanta angustia, en medio de tanto dolor, dice que el Señor dice, cogió y se durmió. Y ese es un ejemplo que nos da la Biblia, que nos enseña el mismo escritor aquí, el evangelista Mateo, al pueblo que en él ha creído, al pueblo que en él ha confiado, que por qué vamos a vivir en temor. ¿Por qué vamos a andar en temor? ¿Por qué vamos a vivir en vergüenza? Si el Señor, nuestro Señor, es el que ha comprado nuestras vidas. Es el que ha pagado el precio por nosotros. Entonces, en el momento difícil, que vuelvo y te digo, nos va a venir a todos. Nosotros vamos a estar refugiados en el Señor. Y dice el verso 25, el 26, que Jesús le recrimina algo y le dice, ¿dónde está vuestra fe? El 27 le dicen los discípulos, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y me llama mucho la atención, hermanos, y es que estamos hablando que los discípulos, la mayoría de los discípulos eran expertos marineros. Es cierto que había uno que era recaudador de impuestos, es cierto que había uno que era médico, es cierto que había uno que eran ayudantes de los pescadores. La mayoría se dedicaban a la pesca. La mayoría conocían el mar, era su medio de vida, era su medio de sustento, el mar, sus redes, su barca y sus redes. O sea, de eso vivían, o sea, conocían el peligro del mar. Conocían en los momentos en los cuales se le levantaran tempestad y sabían salir airoso del medio del mar. En ningún momento su vida corrió peligro. ¿Por qué? Porque ellos sabían manejarse en medio del problema, en medio del conflicto. Eran expertos marineros.
Pero dice que esta situación les agobió. Esta situación les llevó a un límite en el cual tuvieron que clamar al capitán que iba en el barco. Cristo está en la barca. Puede que Cristo esté en tu barca. A lo mejor está dormido. Tendrás que despertarle. No digo que Cristo no esté en tu barca. No digo que el Señor no esté en tu embarcación. A lo mejor se ha dormido y esté esperando que tú clames a Él para que la tempestad se detenga. O si tú te gusta vivir en medio de una tempestad continua, si a ti te gusta vivir en medio de un problema continuo, que venga uno y se vaya al otro, y que venga uno y se vaya al otro, y así un círculo vicioso, pues te dejamos con tu problema. El tema es que el Señor está en la barca. Cristo es la barca. Jesús dijo en una ocasión: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesús. O sea, Cristo es el camino, pero este camino te va a llevar a la verdad. Pero esta verdad te va a llevar a la vida eterna. O sea, yo del camino no voy a saltar a la vida eterna. No, el camino te va a mostrar, Cristo es el camino. Y ese camino te va a mostrar la verdad del Evangelio, que es el mismo Señor. Y cuando tú conoces la verdad, dice Juan 8:32, la verdad te hace libre. La verdad te hace libre, la verdad te libera, la verdad abre la mente, la verdad hace que tú entiendas cosas que jamás habías entendido referente a Dios y su palabra. Y entonces cuando tú entiendes esa verdad, cuando tú recibes esa verdad, cuando esa verdad se te es revelada, Dios te da la vida eterna. Ay, los evangélicos eso tienen, que ellos están seguros que tienen la vida eterna. El que cree en mí, dice el Señor, como dice las Escrituras, tiene vida eterna. Y aunque esté muerto, le dijo Jesús a Lázaro, a sus dos hermanas, Marta y María, cuando Lázaro murió: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El problema es que la iglesia, el mundo, hermano, se agarra a lo primero que le funcione. Por eso te dije que el mundo entero está clamando en este tiempo. A ver, ¿quién le va a funcionar? ¿Quién le va a solucionar el problema? Pasa como en los tiempos del apóstol Pablo, que dice que llegó a una ciudad griega, y le tenían un altar a todo Dios habido y por haber de aquel entonces. Al dios Júpiter, al dios Mercurio, al dios Saturno, al dios Neptuno, no sé si adoraban todos los planetas ahí. Y por si acaso, dice la Biblia, que tenían un altar a un dios llamado el Dios no conocido. Entonces el apóstol Pablo ve el altar y se queda sorprendido. Y le dice: yo vengo a hablarte de ese Dios, el cual dice ahí el no conocido, que es el Dios en el cual yo sirvo. O sea, tenían un altar a todos los dioses. Y eso es lo que le pasa ahora mismo al ser humano, que le clama a todo el mundo y mezclan, como le conté el otro día, el famoso pelo de pestaña o cabello que ibas a encontrar en el libro de Génesis, y ibas a hacer un té y te lo ibas a beber y eso te iba a curar del coronavirus. Eso es brujería. La iglesia no puede caer en esa trampa. La iglesia no puede caer en las trampas que el diablo, en el anzuelo que el diablo le está lanzando para atar. Eso ata, hermano. Eso ata de pies y manos al que lo practica, porque eso no va acorde a las Escrituras. Entonces es lo que te digo, hermano, al Dios no conocido era el que Pablo les iba a predicar, y les predicó, y dice que las vendas cayeron de sus ojos. Lo que el mundo tiene hoy son vendas. La Biblia llama vendas mágicas. El diablo le ha puesto venda al ser humano para que no veas más allá, para que veas una religión y no una experiencia personal con el Señor. Cristo no vino a predicar de religiones. Las religiones separan, son como las fronteras. Y en este momento tan difícil no es para que las religiones se estén matando unas a otras. Yo tengo la verdad, no la tienes tú, sino unirse y clamar al que dio la vida por ti, que se llama Jesús de Nazaret. Por eso Jesús abrió los brazos en la cruz y le dijo a sus verdugos, o sea, le dijo a su padre referente a sus verdugos: Padre, no le tomes en cuenta su pecado. Porque te digo, hermano, y quiero hablarte a la conciencia y quiero hablarte al corazón en esta mañana. Hay una puerta que se abre, hay un camino que se abre, hay unos brazos que se abren, y son los brazos del Padre llamándote a su presencia.
llamándote a que le busque en este tiempo. Buscad, Isaías 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios. No dice vuélvete a la religión protestante, vuélvate a Dios, el cual tendrá, dice la Biblia, de ti, de nosotros, misericordia, hermano. Porque aquí los expertos marineros temieron por su vida. La gente que se manejaba a la perfección en el mar dijeron, de esta no salimos vivos. ¿Sabes tú por qué? Porque la tempestad era fuerte. El viento golpeaba fuerte a la barca y el mar se metía literalmente dentro de la barca. Y no sé cuán fuerte está golpeando el viento a tu embarcación. Pero dice que Jesús se puso en pie y clamó a su Padre, reprendió a los vientos y los vientos obedecieron. Quizás tú estés esperando que otro venga e interceda por ti, que está muy bien. Hay momentos en los cuales uno necesita que venga alguien y le ponga las manos sobre los hombros y ore por uno, porque uno se siente débil, no se siente con fuerzas. Pero yo te pido hoy que tú puedas salir de tu cueva, donde te has refugiado, en tu casa, donde nos hemos refugiado todo por orden del gobierno, nos pongamos en pie ante esta situación y reprendamos a los vientos. Empecemos a reprender a los vientos que nos son contrarios. Empecemos a reprender a la muerte que viene a tocar nuestra puerta. Empecemos a reprender a la pestilencia que está tocando nuestra familia. Empecemos a reprender estos vientos que, si nos descuidamos, van a hacer que la barca se hunda. Que si nos relajamos y le dejamos la carga a otro, y ese es el problema que tiene la iglesia, que nos confiamos. Nos confiamos y nos relajamos, y porque otro está haciendo el trabajo por mí. Vea, le digo una cosa, los sanitarios, los médicos, aquí están trabajando a contrarreloj con tal de salvar las personas que puedan, que estén en sus manos. Los militares están en la calle controlando que la gente cumpla con el confinamiento. Los trabajadores de los supermercados están trabajando para que no nos falte, los del campo, que no falte los suministros a los hogares. Y los de la gasolinera, que los vehículos de transporte de mercancías no se queden sin gasolina tirados en la carretera. Y poco más. Ese es el trabajo que ahora mismo les toca a ellos. ¿Sabe cuál es el trabajo de la iglesia? Coger y doblar rodillas. Coger y clamar. Empezar a preocuparnos. No dejarle la carga a otros. Cada quien desempeña su función en medio de una crisis, en medio de un problema. En los tiempos en los cuales la crisis venía, el pueblo de Israel, ¿usted cree que el pueblo se relajaba? No, hermano. La nación no se relajaba, la nación no se quedaba tranquila a que otro haga el trabajo. Ellos eran los primeros que se tiraban al suelo a clamar, hermano. Si no, vea el ejemplo de Daniel. Daniel, capítulo 9, el verso 27 en adelante, unos versos anteriores, todo el capítulo 9, nos habla que él empezó a orar y hizo un cilicio durante 3 semanas. Durante 3 semanas estuvo Daniel afligiendo su alma. ¿Por quién? Por él. Daniel estaba bien. Daniel servía en el palacio de Nabucodonosor. Daniel era uno de los pocos privilegiados judíos que vivían bien en Babilonia. Sin embargo, él tenía el dolor por su pueblo. Él veía que la gente estaba muriendo, él veía que la gente estaba sufriendo, y dice que se afligió durante 3 semanas, 21 días, y empezó a clamar: Señor, acuérdate. Decía Daniel. Señor, Daniel empezó a buscar en el libro de Daniel, en el libro de las profecías de Jeremías e Isaías, y vio que el tiempo de la cautividad había terminado.
Los 70 años habían acabado ya de cautiverio y empezó a clamar, a decirle a Dios, Señor, el tiempo ha acabado. Y no sé si el tiempo de esta crisis, soñé el otro día que esto había acabado, de la noche a la mañana, que el coronavirus había acabado. Es lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia, cuando hablo de la iglesia, digo personas que han nacido de nuevo. Personas que han nacido a la luz de la palabra. Dios, es cierto que el impío huye sin que nadie le persiga, dice la Sagrada Escritura. Pero Dios no escucha al pecador, le dijeron una vez a los fariseos a Jesús, Dios no escucha a los pecadores. Mentiras. Dios lo que mira es el corazón, ¿no? Porque todos hemos pecado. Que aquí el que esté libre de pecado que tire la piedra. Nadie se atreve a tirar la piedra. Todos hemos pecado y el que diga que no ha pecado es mentiroso, dice la Sagrada Escritura, y hace a Dios mentiroso. Pero Dios escucha un corazón dispuesto. Aquí los discípulos dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Señor, échanos una mano que de esta no salimos. Y dice que el Señor se puso en pie y reprendió a los vientos. Reprendió a los vientos. Y el mar se aquietó e hizo gran bonanza. ¿Sabes lo que pasa, hermanos? Nosotros los cristianos, yo hace 17 años creo que conozco del Señor. Sí, más o menos unos 17 años. Que me convertí allá en la ciudad de Nagua, en San Rafael. Y estuve apenas 8 meses allí hasta que vine aquí. Y aquí fue donde me formé un poquito. El poco conocimiento que tengo lo adquirí aquí. Y lo que te quiero decir es que a partir de este momento en el cual uno ya empieza a desenvolverse en las Escrituras, uno empieza a predicar de esto que estamos viendo ahora. Yo hace mucho tiempo que he estado predicando de que un día iba a venir esto que vemos ahora. No es que seamos oportunistas, por ahí están nuestros mensajes en YouTube y lo pueden escuchar, que antes de que viniera esto, nosotros siempre hemos estado enseñándole a la iglesia que la Biblia nos habla de los principios de dolores que nos vendrán. Que la Biblia nos enseña que en los postreros días todo se va a complicar. Habrá guerra, pestes, terremotos en diferentes lugares, padres contra hijos, hijos contra padres, maldad. La maldad del ser humano saldrá a flote. Eso lo hemos hablado durante toda la vida del cristianismo. De hecho, Gigi Ávila, yo me acuerdo de nuestro hermano Gigi Ávila, que murió ya hace varios años, partió con el Señor. Yo me acuerdo de todos los mensajes que yo escuchaba, en todo decía, Cristo viene. 40 años predicando que Cristo venía, y Cristo no vino. ¿Por qué Cristo no vino? Porque no era el tiempo. Estos días, más adelante, voy a hablar referente a ese tema. No era el tiempo. Ya si estamos en esa ventana, en esa brecha, donde en cualquier momento aparece el Mesías y levanta su pueblo. Pero en aquel entonces no era el tiempo. Mintió él, no mintió. Porque Pablo, cuando en Tesalonicenses, Pablo le dice a los de Tesalónica, dice, porque el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor en las nubes. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Pablo se incluyó. El apóstol Pablo estaba vivo y dice que el Señor vendría y se llevaría a Pablo, porque Pablo estaba seguro que el Señor iba a venir en ese tiempo y iba a arrebatar a los suyos. Pero tampoco vino. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Habían ciertas cosas que tenían que cumplirse hacia su ciudad, hacia su nación, que es lo que voy a hablar dentro de un par de días referente a ese tema tan importante. Pero nosotros, referente a lo que estamos viviendo actualmente, siempre hemos hablado de eso. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, versos del 10 al 18, nos dice, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué le dice Pablo en el verso 10? Por lo demás, hermanos míos, le está hablando a cristianos. Dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entonces ahí le dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis ser firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne, sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto. O sea, nos habla de un conflicto.
Y nos habla de que antes, durante y después la iglesia tiene que estar armada con la palabra de verdad. O sea, no nos habla que después del conflicto, como dice el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica y velando por todos los santos en el Espíritu. O sea, termina la iglesia armada. Empieza, dice verso 10, por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O sea, en medio de un conflicto, o sea, el conflicto nunca vino para matar a la ciudad. La dificultad nunca vino para destruir al pueblo. La dificultad vino cuando el pueblo estaba firme en la palabra de Dios y la iglesia pudo vencer el problema. Es cierto que a muchos le pillaba desprevenido. Es como el atalaya. El atalaya estaba puesto en la ciudad para ver cuando el peligro llegaba a la nación y tocaba la trompeta. Tocaba la trompeta y el pueblo tenía que apercibirse. O sea, los que estaban durmiendo se levantaban, cogían su espada y venga, vamos a pelear, que viene el lobo. Sin embargo, habían otros que se quedaban dormidos, no, que peleen otros por mí. Y esos eran los primeros que caían, esos eran los primeros que perecían. Entonces, esto que estamos viviendo ahora, la iglesia estaba preparada para recibir esto. Usted me dirá, no, yo no. Es algo que nunca se había vivido en el mundo, nunca. Y nadie se esperaba esto. Pero a la iglesia esto no le ha pillado desprevenido, porque la iglesia es la única que sabe qué va a pasar al fin de los días, hermanos. El inconverso no sabe qué va a acontecer mañana. La iglesia sabe que esto tiene que acabarse. El que lee las escrituras, no porque seamos los privilegiados nosotros, el que lee las escrituras, la Biblia da respuesta al mundo. La respuesta que tú no encuentras, la pregunta que tú te haces y no encuentras respuesta, la Biblia te la contesta. Esto tiene que acabar. Cuando el hombre diga paz y seguridad, dice la Biblia, vendrá destrucción repentina. Es lo que nos ha venido. Porque la iglesia tiene la respuesta. Porque Cristo es la respuesta. Y el mundo vive, no sé, hermano, el mundo vive desesperado porque no sabe qué le va a deparar el futuro. La iglesia sabe que esto terminará un día y nos iremos de aquí. La iglesia será quitada. Y cuando la iglesia sea quitada, el hijo de pecado se manifestará. Y ahí sí que no se puede hacer nada. Esto no es la gran tribulación que nos habla la Sagrada Escritura. Esto no es la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Estos son los principios de dolores. Y yo siempre me he preguntado, si estos son los principios, imagínese usted los finales. Siempre me he dicho, si esto es el principio del dolor, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque lo que viene no lo va a aguantar nadie. Entonces, como te decía, hermanos, Efesios capítulo 6 nos habla de un conflicto. Nos habla de un conflicto espiritual. Nos habla de estar preparados antes, durante y después. No prepararme medio como las vírgenes las vírgenes insensatas, las 5 vírgenes insensatas que cogieron sus 5 candeleros, sus lámparas, pero no llevaron reservas. Las prudentes cogieron sus lámparas y cogieron una botellita de aceite cada una por si acaso el esposo tardaba en venir. El gran problema es que a los dos grupos de personas, a las 5 prudentes y 5 sensatas, se les avisó, el esposo va a venir. Unas dijeron, no pasa nada, tenemos tiempo de ir y comprar, tenemos tiempo de ir y nos da tiempo a volver, y el esposo nos espera. Pero no pasó así. Vino cuando ellas menos se lo esperaban. ¿Sabe cuándo? Cuando cabecearon, cuando se echaron a dormir, cuando estaban ya cansadas de la madrugada, altas horas de la noche, o sea, de las 3 de la mañana en adelante, que esa hora un poco pesada para estar despierto. Ahí sí apareció el esposo. ¿Cuándo vino? Cuando ellas no lo esperaban. O sea, ¿qué te quiero decir con esto?
que no te intente preparar en medio de la dificultad, porque puede que no tengas tiempo. He aquí el día aceptable, hoy 5 de marzo, de abril, perdón. Hoy 5 de abril es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No lo dejes para mañana, puede ser muy tarde. Jesús está en la barca, Jesús está en tu barca, pero creo que está dormido. Puede que esté dormido. Y no clames a Él para que te llene la barriga como le pasó al pueblo de Israel, a los judíos que seguían a Jesús. Porque lo mismo que te trajo a sus pies, lo mismo que te trajo te va a hacer ir. Hay gente que sigue a Cristo porque comen el pan y se sacian. Hay gente que va a las iglesias porque les va bien, porque no les falta nada. El trabajo siempre tiene, la familia está bien. Y esa es la motivación para ir a la iglesia. En el momento que eso le falte, desaparecen. Porque no hay un amor nacido desde el corazón hacia Dios. Porque no hay un amor nacido un amor no fingido hacia Él y su palabra. No seamos malagradecidos, hermanos y amigos. Te estoy diciendo, esto no es una religión, es un estilo de vida. Es una nueva forma de vivir. Vea, ojalá, le dijo Pablo una vez a Agripa, ojalá Dios te conceda el privilegio de que yo te persuada, cuando Pablo se defendía. Le dijo el rey Agripa, Pablo, por poco y me convences. Y le dice Pablo, ojalá Dios quiera que yo te convenza y tú cambies tu manera de pensar. Esto es un estilo de vida. Por ahí dicen los evangélicos son amargados y son locos y están más allá que más para allá. Se le ha corrido el caspero, dicen por ahí los hermanos colombianos. No, hermanos, somos gente normales. Somos personas normales. Los cristianos viven fresco como una lechuga. No es que vivamos fresco. Sabemos a quién clamar en los momentos difíciles. Sabemos a quién clamar en los momentos angustiosos que te vienen a ti, que no conoces de Dios. A mí me vienen, que estoy pastoreando una iglesia aquí en Madrid. Me vienen de la misma manera. Me vienen de la misma forma. La diferencia es que yo sé a quién clamar. Ay, yo no. Tú sí, yo no. Sabemos a quién clamar. Te dije el domingo pasado que Dios había puesto un cerco de protección sobre Job y nadie tocó su vida, a no ser que Dios se lo permitiera. El diablo no podía tocar su vida, no podía tocar su carne. Le tuvo que pedir permiso al Creador, porque aún Satanás está al servicio del Padre. Y si tú piensas y dices, entonces ¿por qué el diablo ha arremetido contra mí y mi casa? Porque donde hay una puerta abierta, Él se mete y sale cuando quiere. Porque Cristo a los suyos guarda. ¿A quién dije? A los suyos. Aquellos que le esperan y velan. Aquellos que guardan la palabra. Aquellos que lo poco que saben lo ponen en práctica. Sabio no es aquel que conoce las escrituras de pe a pa, de Génesis a Apocalipsis. Yo conozco muchos por ahí que están en los púlpitos, que te envuelven y te venden la moto, hermano. Conocen las escrituras de pe a pa, pero no aplican nada. Sabio es aquel, si tú conoces que Dios es amor y que Dios tengo que amar al prójimo y a Dios por encima de todo, eso a ti te hace una persona sabia y excelente delante del Señor. Porque ahí es donde se resume todo. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda su fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Tú eres una persona sabia. Si haces eso, lo poco que sabes, lo pones en práctica, lo pones a funcionar. Y me llama la atención una parte aquí donde dice que el verso 26, Jesús le dice, hombres de poca fe. Se queda mirándolo así a los 12. ¿Pero qué pasó? ¿Se viste por qué?
Porque si usted retrocede un poquito, en el mismo capítulo 8, usted va a ver que en el 23 al 27 Jesús calma la tempestad. Del 18 al 22 hay un grupo que quería seguir a Jesús. Del 14 al 17 Jesús sana a la suegra de Pedro. Del 5 al 13 Jesús sana al siervo de un centurión. Y del 1 al 4 Jesús sana a un muchacho leproso. Me llamó la atención esta parte, el por qué están estos milagros seguidos después que se metió a la barca, preceden a que se metiera en la barca. Y en el verso 26 del capítulo 8 Jesús le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, si retrocedemos, Cristo viene y hace esos milagros delante de ellos. ¿Sabe usted por qué? Porque dice que la fe viene por el oír. En este caso, ellos no estaban escuchando al Señor hablar, estaban viendo al Señor actuar. Entonces la fe se le despierta, la fe se le activa, la fe se acrecenta como un grano de mostaza, pero se meten a la barca. Ellos no se imaginan que iban a tener que poner a producir su fe. Ellos no se les pasó por la cabeza que tenían que hacer que la fe se echara a andar, porque la fe es como la rueda de esa gran carreta que es la iglesia, que somos nosotros, que hace que se eche a andar. Eso es la fe. Entonces Jesús le dice: hombres de poca fe. En otras palabras, que no han visto lo que acabo de hacer. He sanado al leproso, he sanado al criado del centurión, he sanado a la suegra de Pedro. Y por todo eso, la gente quería seguirme. Pero yo no soy de aquel que llama a la gente por emociones, sino que cautivo el corazón. Y entonces el corazón de los discípulos había sido cautivado por el Señor, y por eso le seguían. Porque los discípulos no eran de aquellos que le seguían solamente porque tenían las 3 comidas calentitas a lo largo del día, sino porque fueron llamados desde dentro, fueron cautivados con las palabras del Mesías. El Mesías les enamoró y cambiaron. Y entonces dice la Sagrada Escritura, y ya termino con esto. Quiero que me acompañe. Donde lo tengo por aquí apuntado. Hebreos, vamos a leer Hebreos capítulo 11, perdón. Hebreos capítulo 11, porque la vida cristiana consiste y se basa en fe. Por fe vivimos, por la fe la iglesia está en pie en medio de una situación tan complicada como esta. Porque dice el escritor a los hebreos, una historia uno de los pasajes más conocidos entre los evangélicos. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué dice el verso 1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy seguro que viene algo para mi vida, pero no lo veo, ni tengo los medios en mis manos para hacer que llegue, pero estoy seguro que va a llegar. Eso es fe. Es lo que el mundo necesita hoy. Es lo que España necesita hoy, fe. Es lo que Italia necesita hoy, fe. Es lo que los americanos necesitan hoy, fe. Es lo que los ecuatorianos necesitan hoy, fe. Que en Guayaquil los cadáveres están tirados en las calles porque nadie los recoge y los va a enterrar. Se están pudriendo. ¿Sabe qué están haciendo los ecuatorianos? Prendiéndole fuego, porque ya no aguantan el hedor, el mal olor de los cuerpos podridos. Sí, hermano, eso está sucediendo.
Y en vez de, uno se ríe, si hay muchos memes por ahí, muchas bromas con esto del coronavirus. Pero cuando la muerte venía a la nación de Israel, el pueblo no se ponía a hacer bromas, ni a grabar vídeos, ni a disfrutar de la vida, ni a salir por la terraza a gritar, qué aburrido estoy de estar ya 20 días encerrado en casa. Sino que el pueblo no tenía tiempo para otra cosa porque estaban orando y clamando a Dios por misericordia. Hermanos, porque, como dice aquí el escritor a los hebreos, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La iglesia hoy necesita fe. El mundo hoy necesita fe. Estamos envueltos en una bola de fuego que si no espabilamos nos va a quemar a todos. Y lo que hace que uno sobresalga del otro no es el conocimiento, vuelvo y te digo, que puedas tener o que hayas adquirido durante este tiempo, sino poner tu fe a producir. Es como un grano de mostaza. Jesús la comparó con un grano de mostaza, que es la más pequeñita, pero luego es la más alta de toda la hortaliza, es el árbol más alto de toda la hortaliza. Así es lo que Dios espera del cristiano, que empecemos a confiar en Él. Los expertos marineros, imagínense usted, hermano, hay una enseñanza tremenda, hermano, cuando a ti las capacidades intelectuales, los estudios universitarios, el conocimiento y has estudiado en la universidad de la vida, del mundo, y eres un tío muy espabilado, eres una persona muy activa, muy despierta, a ti no te engaña nadie. Cuando eso tú ves que eso no te sirve para sobrevivir, tienes que clamar al Dios del cielo. Fue lo que hicieron estos hombres. O sea, sus experiencias, su forma de manejarse en el mar no les sirvió para salvar su vida. Tuvieron que clamar al Dios que iba delante de ellos, pero iba dormido. No digo que Dios no esté ahí, puede que se haya dormido porque no hablas con Él. Porque no hablas con Él. Porque se cansó de estar ahí y no escuchar nunca que le hablabas y se quedó dormido. No digo que se haya ido, despiértale, porque Él quiere salvar tu barca. Solamente si le despierta y clamas a Él, la barca no se va a hundir. Si no, grande va a ser la ruina. Y sigue diciendo Hebreos, verso 2, capítulo 11, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe. Está hablando de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Verso 5, por la fe no, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque dice aquí, porque todo el que se acerca a Dios crea que le hay. No sé si tú entiendes esto. O sea, yo me acerco a Dios y dice aquí, yo tengo que creer que Él está ahí. No orar a algo que hay por ahí arriba. Yo he escuchado a mucha gente que dice, yo sé que hay algo por allí arriba, allí hay algo por... ¿Sabes qué está allí? Dios sentado en el trono, esperando que volvamos nuestro corazón a Él. Y es lo que dice aquí Hebreos 11:6. Porque crea que le hay. O sea, yo clamo y yo sé que Él está ahí. Yo oro y creo que Él está ahí. Y dice que me da un galardón porque le estoy buscando. Verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Escucha, Sara creyó que el que le prometió era fiel, y por eso creyó, y por eso concibió y dio a luz el hijo de la promesa. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud, se refiere a Abraham, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, la patria celestial, lo que el mundo necesita y donde el mundo tiene que ir. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha prometido una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón que es Dios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice el escritor, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos. Iglesia, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. ¿Sabe usted por qué? Por la fe. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, y otros experimentaron vituperios. Escuche, unos salieron victoriosos y otros fueron asesinados, pero su fe nunca menguó. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a otros de estos
prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Así que, y ya con esto termino, hermanos. Jesús se puso en pie y reprendió a los vientos. ¿Por qué? Por la fe. No sé si Dios te está hablando en referente a esa área en este día. Tú que eres cristiano, no al inconverso, tú que eres cristiano, que oras, que lees la Biblia, que vas a la iglesia, que hablas con Dios. No sé si el Señor te está hablando referente a la fe. Y mira el ejemplo, lo que acabamos de leer, Hebreos 11, capítulo 11, y empieza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si nos ponemos a esperar a ver qué nos va a venir y no hacemos que esto cambie, hermano, vuelvo y te digo, la fe es lo que sostiene a la iglesia. La fe es la que sostiene al cristiano. La vida cristiana se basa, se fundamenta, se sostiene en fe. Dice, porque por ella, el verso 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay. Haz la prueba. Mira, te digo algo, amigo o hermano que dudas, haz la prueba con esto. Haz la prueba un par de días. Y si no te funciona, te devolvemos tus pecados, con intereses y todos. Pruébalo una semana. Verás que esto funciona. Esto no es religión. El Evangelio no es religión. Es una forma de vida, la cual es la mejor parte, hermanos. Lo mejor es servirle a Dios. Lo mejor que nos puede pasar en la vida es entregarle nuestro corazón al Señor. Es refugiarnos en sus brazos. Porque a partir de ahí, ya tu lucha no va a ser solo. Ya no vas a luchar solo. Ya no vas a pelear solo. Ya no vas a enfrentar los problemas solos. Ya vas a tener una ayuda. Y esa ayuda se llama Cristo. Hay personas que por algo pequeñito se quitan de en medio porque no pueden con sus problemas, con el agobio, con la presión, con el estrés. Cuando Cristo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice Jesús, y yo os haré descansar. El amparo del mundo se ha apartado. El mundo no sabe a quién clamarle. Y por si acaso están mandando oración y rezo para allá, a quien funcione. El amparo de ellos se ha apartado. El nuestro, Jehová de los ejércitos, está ahí. Así que, amigos y hermanos, no es tiempo para lamentarse, no es tiempo para llorar, no es tiempo para dormirse, no es tiempo para quejarnos, es tiempo para ponerse en pie, así como hizo Jesús, y reprender los vientos, y reprender los mares, y reprender la pestilencia, y reprender la muerte, y reprender la ruina, y reprender la miseria, y reprender la escasez, y entregarse al Señor. Amén. Así que espero que Dios hable a través de estas palabras, porque la iglesia tiene que abrir sus sentidos espirituales, sus oídos, su olfato,
su gusto, su tacto. Los sentidos espirituales de la iglesia tienen que despertarse y entender lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Como le dice Dios a las iglesias, 7 iglesias de Asia Menor. Escuchad lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Buscadme ahora que hay tiempo. Buscadme ahora que hay oportunidad. Tiempo y ocasión nos ocurren a todos. Es tu tiempo. Tú que estás viendo este vídeo, tú que estás escuchando este mensaje, tiempo y ocasión nos ocurren a todos. Buscad a Jehová. Buscad a Dios ahora. Yo te animo a que busques a Dios. No te refugies en una religión. Que tú puedas tener un encuentro con Dios y hablar con Él. ¿Cómo hablo yo con Dios? Como estoy hablando yo con una persona. No hace falta volverse místico ni tener una visión espiritual para yo poder entender y comprender a Dios y que Dios me escuche. Solamente hablarle, como hablas con cualquiera, como hablas con tu prójimo. Señor, aquí estoy, necesito de ti. Necesito que te acerques a mí. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Eso es sencillo, esto no es complicado. Abrir tu corazón. Dios lo que mira es el corazón. Dios no mira ni cómo vistes, ni cómo hablas, ni dónde vives, si tu piel es más oscura, si es más clarita, si tus ojos son un poco rasgados, si eres muy blanco, si tu pelo es rubio. Dios lo que mira es el corazón. Y Dios lo que está pidiendo es, hijo mío, dame tu corazón. Y sobre toda cosa guardada, hijo mío, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así que esta es una oportunidad para ti. Puede que mañana no haya otra. Aprovecha hoy. He aquí el día aceptable. He aquí el día de salvación. Y tú que te has apartado, ese es un momento para reconciliarte con el Señor. Poner tu vida en las manos del Padre. Ponernos a cuentas, porque mañana no sabemos lo que va a pasar. Puede que el mar se aquiete, también puede que la barca se hunda y se parta en dos. Puede que salgamos nadando a la orilla y salvemos nuestra vida, puede que no salgamos. El tema es ponerte a cuentas con el Padre. Ponerte donde el capitán te vea. Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que tú produzca fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Señor, que estas palabras que hemos hablado despierten fe en mi amigo, en mi hermano, en mi pariente, en la iglesia, Señor del cielo. Que estas palabras que hemos compartido hoy, Señor, despierten ese deseo de buscarte, Dios amado. Que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando el Hijo de Dios venga, hallará fe en la tierra. Padre, que tú hagas volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. En el nombre de Jesús. Que tú puedas inclinar tu rostro ahí donde estás y pedirle a Dios que salve tu barca. Que salve tu barca, porque la tormenta terminará. Porque la tormenta terminará. Y saldremos victoriosos. Recibe la gloria, Dios mío. Y recibe la adoración. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios te guarde. Recuerda, no tengas temor. No tengas temor. Claman lo justo y Jehová los escucha. Amén. Dios te guarde.